argumento es este. Existe una ventana muy precisa, muy corta, en la que un cerebro que previamente no tenía el oído absoluto, se le puede instalar el oído absoluto. Esta ventana principalmente existe antes de los 6 o 7 años. Dentro de esta ventana, si es que un niño fuera a entrenar esta habilidad de manera muy rigurosa, si es que previamente no contaba con esta habilidad, puede obtenerla. A ver, a esto no es magia. A esto se le conoce como plasticidad neuronal. Durante tus primeros años de infancia, tu cerebro, tu corte prefrontal está todavía haciendo conexiones entre dos cosas muy importantes: un estímulo sensorial y una etiqueta verbal. Como por ejemplo, cuando te muestro este color, ¿en qué piensas? Esto es tu estímulo sensorial. Tu respuesta es la etiqueta verbal. ¿Esto de acá qué es? Exactamente, el número 4. Cuando a muy temprana edad demuestras a un niño una nota y el nombre de la nota, con tal de hacerlo consistentemente a través de los años, esto se va a volver igual de automático que como lo que hiciste hace unos segundos. Para solidificar ese ejemplo, ¿qué pasa cuando te muestro esto de acá? Exactamente, el mejor equipo de fútbol peruano. Ya para cerrar esto, como se dice, una vez pasa esta ventana bien especial, en vez de desarrollar el oído absoluto y poder hacer esas etiquetas verbales con estímulos sensoriales, ya no se podría hacer más el oído absoluto, sino más el oído relativo, que es como un tipo menor. Como podemos ver, la tabla que tenemos acá, en el primer experimento se puede ver como que antes de los 4 años, el porcentaje el cual puede obtener el oído absoluto a base de un entrenamiento bien riguroso empieza en el 40%, el cual es un número relativamente grande. Pero inmediatamente después, en la siguiente categoría de 4 a 6 años, se nota como drásticamente de 40 baja a 27% y así sucesivamente. Eso, como les mencioné previamente, demuestra la idea de mientras más temprano logras agarrar a un niño para enseñarle métodos musicales, mejor le va a salir el resultado para obtener el oído absoluto. Y en la segunda tabla que tenemos acá, se habla del método de Bucci, que es el método que utilizaron para intentar entrenar a estos niños para que obtengan el oído absoluto. Esto se hacía ya sea por estímulos visuales o auditivos y, como les mencioné, hacían etiquetas verbales. Este experimento tomó para probar 24 niños, si no me equivoco, y de los 24 niños, el 100%, es decir, los 24, lograron obtener un oído absoluto tomando en cuenta este método. El segundo argumento conecta el oído absoluto con algo que aparentemente no tiene nada que ver con el tema musical. Y esto es el idioma con el que naces y el que vas aprendiendo conforme creces. En idiomas como el cantonés o el chino mandarín, el volumen de la voz representa algo más que un simple matiz emocional. Es en sí parte del significado mismo de la palabra. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que un hablante nativo de cualquiera de estos idiomas o cualquier idioma tonal, desde muy pequeño está inconscientemente entrenando el mismo circuito perceptivo que después pueden usar para poder reconocer las notas musicales. Esto se conoce como la frecuencia fundamental como portadora de información categórica. Esta exposición ocurre exactamente en el periodo crítico del lenguaje. Por lo tanto, esto sirve también como un entrenamiento auditivo gratuito y constante durante los primeros años de vida. Comenzando con el experimento, pues consistió en que cada uno de los individuos escuchara una secuencia de 36 notas en un rango de 3 octavas, específicamente de C3 a C6. Las notas elegidas fueron notas de piano generadas por un sintetizador Kurzweil. Básicamente hubo un detalle muy importante, que es que el intervalo entre cada nota siempre era de más de una octava. Esto para que los estudiantes no pudieran hacer trampa usando el oído relativo para adivinar las notas basándose en las anteriores.
El criterio para ver si el individuo lo poseía o no era si le atinaba el 85% o más de las 36 notas. Los resultados fueron claros. Si bien es cierto, como ven en los cuadros, hay un efecto de ventana crítica, ya que el porcentaje baja en cada grupo de acuerdo a mientras mayor es el individuo, el porcentaje es menor. Pero como se podrá ver, es más grande el efecto del idioma, ya que en los estudiantes americanos verán que en el grupo más joven apenas hay un porcentaje de entre 10 y 15%, mientras que en el de los asiáticos es un rotundo 60%. Es demasiado. Y si vemos el grupo de los evaluados de mayor edad, en los americanos es prácticamente cero, mientras que en los asiáticos es del 42%. Esto nos habla de que, si bien es cierto hay un efecto de ventana crítica, el efecto del idioma pesa mucho más. El tercer argumento le hace una pregunta incómoda al modelo de la ventana crítica. Si esta puerta se cierra, ningún adulto podría aprender esta habilidad jamás. La teoría clásica del periodo crítico nos afirma que una persona, después de pasada cierta edad, pierde la capacidad de poder crear este tipo de habilidad perceptiva. Sin embargo, la plasticidad no es lo mismo que binario, prendido o apagado. Puede llegar a quedar un residuo de plasticidad que con el entrenamiento correcto y adecuado podría llegar a activarse. En un adulto, obviamente, esto sería mucho más lento y menos generalizado. Sin embargo, el estudio de aprendizaje adulto nos muestra que se puede llegar a notar mejoras notables, sin embargo, aún limitados a un conjunto de personas. Sobre la adquisición del oído absoluto, obviamente se hicieron experimentos para corroborar esto. De 43 personas que recolectaron, después de un riguroso entrenamiento, solo 6 personas llegaron a obtener el oído absoluto. Y después de 3 o 4 meses, solo 3 personas llegaron a mantenerlo genuinamente. Este experimento se realizó 554 veces para así corroborar que este experimento es cierto. El cuarto argumento cambia de bando. Si el oído absoluto fuera puramente ambiental, dos hermanos con el mismo entrenamiento deberían tener la misma probabilidad que dos desconocidos con el mismo entrenamiento. No es lo que se observa. Aquí se usa una lógica clásica de la genética cuantitativa. El riesgo de recurrencia en hermanos, llamado lambda sub S, compara qué tan probable es que un hermano de alguien con el rasgo, también los rasgos del oído absoluto, frente a la probabilidad en la población general. Y el diseño de gemelos va un paso más allá. Gemelos monocigóticos comparten prácticamente el 100% del ADN y los hermanos discóticos comparten en promedio al 50% del ADN, pero ambos tipos suelen compartir el mismo ambiente familiar. Si la concordancia sube con el parentesco genético y no con el hecho de haber crecido juntos, la variable que queda aislada es la genética. La evidencia científica demuestra una fuerte base genética, mientras que el estudio de Bajur analiza un cohorte de más de 600 músicos para confirmar que el riesgo es de hasta 15 veces mayor en hermanos controlando el entrenamiento musical. La investigación de Deutsch ratifica mediante el análisis de cada 45 padres de gemelos y 1463 familiares que la concordancia aumenta con el parentesco genético, descartando el ambiente como el factor único, posicionando el oído absoluto como un rasgo biológico. ¿Qué les parece si ahora vemos la localización de su región genómica del oído absoluto, además de la reversibilidad farmacológica parcial del su grado crítico? Tours, Basu y Yichen no solamente se quedaron con la teoría de la familia, sino fueron hacia el centro del ser humano, fueron al genio.
en el cual unieron a familias cuyos miembros poseían el oído absoluto. Los resultados fueron de que en el caso de Europa hubo una similitud en el cromosoma 8, en el cambio de los que procedían de Asia era en el cromosoma 7. Esto evidencia cómo hay una genética heterogénea, el cual se basa en que hay distintos caminos en los que se puede llegar a un mismo gen. Con esto no digo de que existe el gen del oído absoluto, sino que hay varios caminos que pueden llegar a él. Otro experimento interesante, que no es genético sino farmacológico, es el uso del valproato. El valproato se usa para gente que tiene epilepsia, porque este reabre ventanas cerebrales para volver características propias de una persona. En este caso, Yerbain hizo el experimento con 24 hombres. A la mitad les dio valproato y a la otra mitad les dio simplemente placebos. Después de unas enseñanzas sobre algunas notas musicales, los resultados fueron de que los que usaron valproato tuvieron casi el doble de eficiencia que los que no. Esto aporta a ambos bandos, tanto ignatismo como conductismo, porque si bien esto fue de manera artificial, eso quiere decir de que reabrió caminos de la parte genética, lo cual simboliza de que hay una puerta con una cerradura biológica que en teoría se puede abrir.